Buenos días, muchas gracias. Espero que la conferencia sea amena. Lo que pasa que el listón del doctor anterior ha sido tan alto que la verdad es que me da vergüenza de lo que voy a hablar, porque ha dejado el listón muy alto y mi trabajo no es para nada comparable a la grandeza de lo que él está realizando con los ciegos y con el trabajo de estimulación táctil. De todas maneras, como bien dice el doctor Bardasano, que me está enseñando mucho, el mundo es de las ideas. Y si con esta presentación damos más ideas, pues bienvenido para todos, porque la ciencia vive de las ideas. Y nada, pues esta es la presentación que voy a realizar. Del reotomo al par biomagnético. Si quiere apaga la luz. Eso. Muy bien. ¿Se oye bien? Vale. Antes de todo, antes de hablar del reotomo y de la ciencia y de las pruebas, de los ensayos que estamos realizando de investigación, de los imanes y del par, quiero hablar del origen de la medicina. Es una pequeña historia, una fábula que leí de un doctor argentino, donde explica el origen de la medicina, que a mí me ha tocado el alma porque, aparte de investigador o preinvestigador, antes de todo soy médico y antes de todo soy clínico y creo que honrar a la medicina es parte de nuestro compromiso, sobre todo en estas paredes donde ha hablado Cajal y unos grandes de la ciencia y yo pues la verdad es que me siento muy conmovido. Y aquí pues os he puesto la foto de unos homínidos que están en la caverna. Como veis ahí en la caverna, ellos pues intentaban comer, vivir. Y aquí es donde surge la medicina, porque la medicina no surge en los médicos, desafortunadamente para nosotros, surge en los homínidos. Cuando ellos iban a cazar, sospecho que algún homínido en algún momento dado de su vida, pues el mamut le pisaba la pierna. Antes decía que el mamut le comía la pierna, hasta que tuve un amigo veterinario que me dijo, el mamut es herbívoro, Enrique. Y yo, bueno, pues el mamut le pisaría la pierna o alguno tendría alguna lesión y ese homínido ya no servía para la caza, con lo cual tenía que volver a su cueva, desangrarse y morirse. Sospecho que con el tiempo algún homínido investigaría, diría, bueno, me duele, voy a ver si tengo algún recurso para que me deje de doler. Y reptando saldría de la caverna para buscar alguna planta, algún herbáceo, comerse algo, intentar aliviarse el dolor y el sufrimiento. En el momento que el primer homínido que toma algo, que realiza un acto terapéutico sobre sí mismo, se le quita el dolor con esa planta, la siguiente vez que un homínido le ocurría lo mismo, le decía, cómete esa planta. Y esa planta le alivia el dolor. Con lo cual, ¿de dónde surge la medicina? La medicina surge del que sufre. Y el que sufre actualmente, afortunadamente para él, tiene Internet, que es exactamente lo mismo que hacía el homínido cuando salía de la caverna a buscar. Partiendo de la base que el acto curativo, el médico debe intervenir por su conocimiento, pero yo como médico observo el fenómeno y observando el fenómeno intento descubrir qué es lo que le pasa, siempre partiendo de la base que el paciente hay que escucharlo porque tiene más razón que nosotros. Con lo cual, mi proceso de investigación siempre es observacional y fenomenológico. O sea, yo no establezco la teoría para luego demostrar el hecho. Primero observo el hecho y busco la teoría, como decía Feynman en un libro suyo que se llama El arcoiris de Feynman, de un discípulo suyo, que está el discípulo de Feynman ahí comiendo en un restaurante y le dice el discípulo, oye, Feynman, ¿y a partir de ahora qué tengo que hacer? ¿Me tengo que dedicar a la teoría de cuerdas o me dedico a escribir? Y Feynman le dice, no has entendido nada, a mí me da igual lo que tú hagas con tu vida, lo importante es lo que decidas tú, yo no te tengo que decir lo que tienes que hacer. Observa el fenómeno e investiga. Pues aquí estamos, observando el fenómeno primero del origen de la medicina y luego de esta ponencia. Así que bienvenidos, espero que sea ameno. No voy a tardar mucho, es una ponencia cortita, así hay un buen turno de preguntas. Bueno, pues a ver si le doy aquí. Vale. La ponencia se divide en tres partes. A mí me gusta ser muy didáctico para que no nos perdamos. La primera parte es una explicación breve de lo que es el par biomagnético. Es un sistema terapéutico que luego les voy a explicar, bastante interesante. Historia, descripción y ejemplo de la terapia. Y la segunda parte de la ponencia es el reotomo de Bernstein, que bueno, ya ayer el doctor Bardasano elegantemente puso unas fotos que yo no he conseguido en ninguna parte. Pero bueno, digamos que el reotomo de Bernstein nos da el soporte científico
por qué el par biomagnético actúa sobre el cuerpo. Y voy a explicar el origen de la excitabilidad neuromuscular gracias al reotomo, la descripción y el uso del reotomo. Y, finalmente, en la tercera parte, valoración de la aplicación de los pares magnéticos sobre la excitabilidad neuromuscular, que parte de los asistentes aquí han participado en el estudio que yo he hecho junto con el doctor Barzasano y el doctor Arranz, que está aquí también, y se lo agradezco a ellos sobre todo porque fueron partícipes en dar algo de soporte científico al par biomagnético. El par biomagnético, pues como os he dicho, os voy a explicar la historia, la descripción y el ejemplo. El par biomagnético lo descubrió este señor, grande, mexicano, como el doctor Barzano, que también es mexicano, aunque no sepáis la historia, yo la sé. Y se llama Isaac Goiz Durán y es médico, vive, es fisiólogo, es fisioterapeuta y lo que ha intentado siempre es aliviar el sufrimiento humano de la mejor manera posible, buscando cualquier medicina alternativa y medicina convencional, hasta que dio con estos dos elementos de aquí, que son los que nos están volviendo locos a todos actualmente, que es los imanes. No son imanes pulsantes, son imanes de neodimio, son imanes de Milgauss constantes, no es energía pulsante. Y ya voy a describir el fenómeno del par. La terapia del par biomagnético es un fenómeno social, cultural y médico en Latinoamérica. Ahora actualmente, gracias a Julia Morán, que está aquí con nosotros, en España también se está desarrollando y en toda Europa. Su descubridor, el doctor Goiz, lleva más de 25 años enseñando este tipo de terapias a médicos y a naturópatas y se estima que existen unos 25.000 terapeutas en todo el mundo practicando la terapia del par, con lo cual estamos en el origen de un nuevo tipo de terapia, de medicina, que puede ayudar mucho al ser humano, sobre todo por su bajo coste. Richard Boringmeier, que fue el padre, el mentor de Isaac Goiz, descubre que un campo magnético puede detectar las alteraciones del pH de los órganos internos en forma directa y cualitativa. ¿Esto qué significa? Significa que Boringmeier usaba imanes, impactaba el imán directamente sobre la piel, sobre el cuerpo, sobre el soma, y el soma le contestaba de una manera que luego les voy a describir. Este supuesto que describe Boringmeier, Goiz lo recoge. En 1988, doctor Goiz llega a la consulta del doctor un paciente con una inmunodepresión por VIH. El doctor Goiz descubre que la enfermedad del VIH está relacionada con un par bien definido de polos de carga contraria que se ubican en la parte media del esternón y en la parte distal del coxis, y descubre lo que él llamó el primer par, timo recto. En este momento, Goiz lo que intentaba hacer era, aplicando las teorías del doctor Boringmeier, ponía imanes en el cuerpo para descubrir si esa zona estaba ácida o alcalina e intentar corregir esa zona. Pero con este paciente descubre que esa zona que está en acidez se compensa con una zona que está en alcalinidad. Entonces establece la teoría del par. O sea, da un salto de conciencia a lo que describe Boringmeier. Estudiando y analizando en la historia de la medicina, hubo más autores que describieron la aplicación de pares magnéticos, pero ninguno de los autores lo describe tan detalladamente como el doctor Goiz. La ENEC, en 1784, que fue el que descubre el tono cardíaco, con el que descubre el fonendoscopio, también describe el uso de imanes en aquella época. Y un indio, que ahora no me acuerdo el nombre, en 1970, también describe la posición de dos pares. Pero con la técnica y el fundamento que establece Goiz, yo no he encontrado a nadie anterior en la literatura. Goiz tampoco lo describe y él se denomina el descubridor de esta terapia. Lo que hace Goiz dice, enfrenté las cargas del par biomagnético aplicando cargas del mismo signo en cada uno de los polos del par, con lo que se rompería el eje dieléctrico y se anularían las cargas entre ambas. Esto está directamente descrito en la página 19 del par biomagnético. Lo he copiado literal, no está muy bien explicado, yo le voy a dar más fundamento. Poco más tarde, al volver el paciente, este paciente inmunodeprimido, las cargas del par ya no estaban presentes y el paciente mejoró clínicamente de su proceso infeccioso. Es decir, tuvo un resultado, estableció una teoría, observó el fenómeno y comprobó luego que clínicamente mejoraba. Y a partir de ahí fue buscando pares y pares. A partir de este momento se fueron encontrados pares relacionados con diferentes distorsiones del pH y su relación con ciertos microorganismos.
Luego esto se fue desarrollando, estableció una teoría y un fundamento, que además lo dice claramente, es mi teoría. Yo no estoy diciendo que sea una ley, es una teoría, tiene errores y nosotros como investigadores le estamos intentando dar fundamento. Hay pares regulares, pares especiales, disfuncionales que están relacionados con las glándulas, complejos, pares de reservorios, temporales que se van en el momento que lo aplicas, asociados, recíprocos, etc. Todo esto es una teoría que no les voy a explicar lo que es el par biomagnético, sino simplemente pues darles la información para que aquel que quiera investigar o que quiera saber lo que es, yo le doy toda la información. El par biomagnético se define como el conjunto de cargas que identifican una patología y que está constituido por dos cargas de polaridad opuesta, que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que lo soportan. Es decir, que para el par biomagnético, para realizar su terapia, solo hacen falta dos imanes, nada más. Y la reacción adaptativa del paciente y la intención del médico, porque veremos que también es un proceso fenomenológico. El biomagnetismo médico es un proceso de prevención de la enfermedad. Esto lo dice Goiz en la página 85 de su libro El par biomagnético. Y ahora ya entramos en lo que es el método científico. Porque claro, el problema de estas nuevas terapias que se establecen es que es muy fácil denigrarlas, es muy fácil decir que no funcionan. Pero yo afortunadamente ahí tengo un mentor que se llama el doctor Bardasano que me dice, Enrique, nunca niegues de una idea. Todas las ideas son importantes y todas las ideas enriquecen al ser humano. Entonces, fundamentando con la idea de lo que significa el par y lo que promueve, yo he aplicado la teoría del método científico para ver qué fundamento y qué consistencia le podemos dar a este principio. El método científico se establece en observar el fenómeno, lo vamos a observar y lo vamos a describir adecuadamente, elaborar una hipótesis, predecir una consecuencia, revisar cualquier error y llegar a una conclusión. Y sobre todo, que no lo he puesto en la diapositiva, que sea repetible, que sea medible por otra persona que no sea el que lo ha investigado. Es decir, que todo lo que se haya realizado en ese proceso, cualquier otra persona detalladamente lo realice y encuentre los mismos datos, que para ahí está la estadística. Entonces, observación del fenómeno del par biomagnético. Definición que me ayudó mucho el doctor Bardasano a encontrarla, porque no es fácil definirla. Goiz la define de una manera, pero solo habla de la distorsión del pH. Y el par biomagnético no solo es la distorsión del pH, sino es un conjunto de elementos que se establecen en una terapia donde el médico o sanador o terapeuta actúa activamente junto con el paciente. Es una manipulación manual, porque el médico actúa con sus manos cogiéndole los pies al paciente, bueno, en la parte inferior del tercio de los gemelos. Sensorial, actúa con la sensación. Rítmica, porque establece un ritmo. Ayer vimos, gracias a la conferencia del doctor Bardasano, lo importante que son los ritmos biológicos y los ritmos de la glándula pineal y los ritmos circadianos. De hecho, hoy he cogido el periódico y hay 8 selecciones en el Mundial que han vuelto para casa, que son las europeas. Pues ¿por qué no tomaron melatonina al llegar a Sudamérica? Entonces no han podido jugar con la misma actividad porque no tenían el mismo ritmo. En cambio, todas las de Latinoamérica se han clasificado. Es un hecho de la importancia rítmica. Entonces, el par biomagnético es un elemento, en la actitud del tratamiento hay un aspecto rítmico y ese aspecto rítmico es curativo, porque la falta de ritmo lleva a la enfermedad. Cuando perdemos el ritmo en la vida, lleva a la enfermedad. Yo tuve la suerte de ser buen estudiante hasta que me dejó mi chica con tercero de carrera y ahí suspendí todo. Y no tiene nada que ver con que las neuronas funcionasen bien o mal, es que perdí el ritmo. Luego afortunadamente lo recuperé, si no, no estaría aquí hablando. Rítmica. Luego, combina imanes en diferentes posiciones del cuerpo que están descritos, hay más de 250 pares, y el objetivo es a la vez de diagnóstico y de tratamiento. O sea que estamos delante de una herramienta sencilla, útil, barata, que aparte de diagnosticar, trata en la misma sesión. Esto es una revolución médica. ¿Hasta qué punto puede llegar? No lo sé. A mí lo que me importa es que ayude y que alivie el sufrimiento humano de ese homínido que sale de la caverna para buscar un tratamiento. Y si en ese tratamiento están los imanes y le alivian, bienvenido sea. Y si encima después de aliviar hay un soporte científico que lo avala, mejor.
porque creo que es una terapia que puede revolucionar. La medicina actualmente estamos pasando de la era química a la era magnética y electromagnética. Cuanto más nos acerquemos a medicinas basadas en magnetismo, basadas en electricidad, mejor, porque la química ha llegado a su máximo potencial. De hecho, prácticamente no se descubren moléculas nuevas de síntesis, son todo primera generación de penicilina, segunda, tercera, estamos en la cuarta de las cefalosporinas, son cuarta generación, simplemente cambian metilos, pero no encuentran nuevas moléculas porque la era actualmente va hacia la energía, hacia otro tipo de curación. No obstante, estoy a favor totalmente de la era química. Manipulación sensorial. El médico interviene activamente en el proceso de la terapia. Coloca al paciente en decúbito supino, en una camilla, coge las piernas a la altura del tercio inferior de ambos gemelos. Coge las piernas del paciente. Coge, como Jesucristo que lavaba los pies a sus discípulos. Rítmica. Al coger ambos gemelos, realiza un movimiento rítmico de oscilaciones entre ambas piernas, levantando una de ellas alternativamente. Claro, esto es un pero en la terapia, porque como médico, ¿cómo vamos a coger los pies del paciente? Bueno, pues hay que cogerlos, mientras cure. Y luego se ponen imanes. Cada vez que el médico levanta ambas piernas de un modo rítmico, va buscando diferentes puntos en el cuerpo con un imán de más de 1000 Gauss, de polaridad norte en el hemisoma derecho. Se puede también poner en el hemisoma izquierdo, pero del modo didáctico vamos a empezar por el lado derecho, en ciertos puntos anatómicos, esperando que se produzca un acortamiento del miembro inferior derecho. Esto es lo que se llama punto de acortamiento. Es decir, que el principio de la terapia es tumbar al paciente, coger los pies, poner un imán en un punto y al levantar la pierna, si se acorta, si hay un acortamiento, sabes que ese punto es un punto que está soportando una zona ácida. Y cada punto, que son los imanes norte, tienen pares que pueden estar relacionados, pueden estar en el mismo sitio o en sitios externos al punto encontrado. Uso de imanes. Con un imán de polaridad sur se busca el par correspondiente en el hemisoma contralateral, esperando que el miembro inferior derecho vuelva a la normalidad. Porque, como ya he explicado anteriormente, cada vez que tú pones un imán norte en un punto del cuerpo, al levantar la pierna, si se acorta, tienes que buscar con un imán sur la zona correspondiente para que el sujeto vuelva a la normalidad. Según el Dr. Goiz, este proceso se sustenta en que cada punto donde existe un acortamiento existe una zona ácida que se relaciona con una zona alcalina del par correspondiente. Y aquí hay un diagrama muy bueno que he cogido de un PDF de un instituto mexicano donde explica claramente cómo el polo alcalino y el polo ácido están relacionados. Estos polos generan una distorsión en ciertas zonas del cuerpo y esta distorsión de ciertas zonas del cuerpo es la que lleva a la enfermedad. Si uno encuentra la distorsión, coloca los imanes, se corrige la distorsión y se llega a corregir el par. Luego, en algunos casos, ese par está relacionado con un proceso infeccioso, está relacionado con unos síntomas y esos síntomas desaparecen. Polo ácido, polo alcalino, vemos cómo se estimula la corteza cerebral y en algunos casos se produce el acortamiento y en otros no. Entonces el principio es colocar un imán norte buscando las zonas que estén alteradas, se acorta la pierna y luego con un imán sur buscamos las zonas correspondientes para que la pierna vuelva a la normalidad. Esto parece sorprendente, pero es así. Y finalmente Goiz también establece el código patógeno. Atribuye que en la zona ácida existe predisposición para la existencia de virus y en la zona alcalina para bacterias. Negativo, bacteria, alcalinidad. Primero es asintomático, luego distensión de la materia, que es cuando produce edema, inflamación, y más tarde es sustento para que aparezcan parásitos. Porque el doctor Goiz, en su teoría patógena, que es su teoría, establece la relación que existen entre los parásitos y las bacterias. Y en la zona donde el imán es positivo, el imán hay
es sustento para que aparezcan virus, es un proceso de acidez, es sintomático, produce acortamiento y los virus son sustratos para que aparezcan hongos. Por eso, en las mujeres, cuando tienen la candidiasis vaginal, primero pica. El picor de la cándida se produce porque, según las teorías del doctor Goiz, el picor está sustentado por la aparición de virus. Y es el virus el que irrita la red neurovascular, irrita la led neural, eso genera un picor, te rascas y al cabo de un cierto tiempo aparece la cándida. Por eso el tratamiento fúngico en la cándida funciona una vez, pero como no ayudes a eliminar el virus que la está sustentando, vuelve y reaparece y reaparece. De ahí la mayoría de las enfermedades de hongos están sustentadas por virus. Afortunadamente el PAR tiene ciertos puntos que están relacionados con virus y eso ayuda a que ciertas patologías crónicas, como todo el tema fúngico, desaparezcan y se obtengan resultados allí donde la medicina convencional no llega, no porque no esté mal sustentada, sino porque no trabaja, no ejerce solo es a nivel químico, no es a nivel del terreno, no es a nivel magnético. Y aquí tenemos el ejercicio que tenemos que tener en la mente todos los que realizamos el PAR, que es pensar en un foco ácido, pensar en un foco alcalino e intentar buscar el equilibrio. El equilibrio no existe. Es decir, en el momento que nosotros comemos, nuestro estómago se vuelve ácido, más ácido de lo normal, con lo cual estamos constantemente despolarizándonos y repolarizándonos. Entonces, el equilibrio es dinámico. Es un equilibrio que se va moviendo donde están las bombas de protones de las mitocondrias generando ATP, como bien dijo el doctor Bardasano ayer, generando energía y esa energía la tenemos que tener equilibrada. Los imanes ayudan a que ese equilibrio sea dinámico, ayudan a que las distorsiones del pH local no tienda a una acidez o no tienda a una alcalinidad y de ahí aparezca la enfermedad. Es muy difícil que una persona que se trate con imanes al cabo de unos años haga un proceso degenerativo importante, porque para que hagamos un proceso degenerativo tipo cáncer o otro tipo de patologías necesitamos que el desequilibrio de una zona en acidez esté durante mucho tiempo en el cuerpo y de ahí se aparezca el proceso degenerativo. Pero afortunadamente con la técnica de los imanes estás como más equilibrado y impides que aparezcan patologías de orden mayor. El objetivo de la terapia del PAR: toda enfermedad se produce por un desequilibrio del pH en las zonas orgánicas afectadas. Este desequilibrio irrita la membrana celular y genera enfermedad. Al encontrar la zona ácida, que se corresponde con la zona alcalina, se recupera el equilibrio del pH y la materia recupera su normalidad. Sigo. Existen más de 250 puntos contrastados en la literatura del PAR biomagnético. Esta terapia es de bajo coste, solo hace falta 2 imanes y la preparación del médico. Se está desarrollando por toda Latinoamérica, como he dicho anteriormente. Todavía no ha entrado en las facultades de medicina. Esta es la primera ponencia que se realiza en España en un ámbito académico, con lo cual para mí esto es una honra. El estudio científico de esta terapia requiere una conducta abierta a la medicina convencional, porque claro, es sorprendente. Al no existir referencias bibliográficas al respecto, no por mucha literatura que busques en PubMed o en Medline, que yo me he vuelto loco buscando, pones Biomagnetic Pairs o par biomagnético y no aparece nada, con lo cual estamos en una idea que puede tener un soporte, que en algunos casos funciona, otras veces no, pero es una idea, y de las ideas vive el hombre. Se promueve su uso, aunque a nivel clínico y humano su desarrollo es prometedor por los efectos que están dando y por la cantidad de terapeutas y médicos que están actuando con él. Es un proceso diagnóstico etiológico de la enfermedad y curativo. Existe una parte fenomenológica del proceso, donde la actitud del médico interviene activamente en el proceso curativo. Y aquí entramos en la magnitud del chamanismo o curanderismo. ¿Qué quiero decir con esto? Sin restarle valor al acto de que lo que puede hacer el imán, que es luego la segunda parte de la ponencia, es qué es lo que hace el imán en la placa neuromuscular, que lo hemos demostrado, sin quitarle valor a esto, hay una parte de la terapia que está basada en la actitud del médico testando y en la actitud del médico formándose y en la actitud del médico con su intención curativa. Esta intención curativa
Es parte del proceso de la salud. Como hay intención curativa, también puede haber intención no curativa. Este es el famoso efecto placebo, del cual todos conocemos y todos denigramos, porque el placebo nadie quiere hablar de él, pero es real. De hecho, ahora la mayoría de los estudios que se hacen con productos, con medicamentos, antes se estudiaba el medicamento frente al placebo, porque el placebo siempre da síntomas. Ahora se estudia. Entonces, había momentos donde el placebo funcionaba mejor que el producto. Dicen, oye, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Funciona mejor el placebo que el producto? ¿O es que el producto daba tantos efectos secundarios que el placebo funciona mejor? Y entonces ahora la mayoría de los estudios se hacen de producto frente a producto. Y así la idea del placebo desaparece. Pero el placebo es importante tenerlo en cuenta y en consideración de esa actitud del médico y de la intención curativa. Al igual que funciona el placebo, que se puede criticar, lo que sí funciona y está claro es el nocebo. Que el nocebo es muchísimo más patológico que el placebo. El nocebo es, pues por ejemplo, un paciente acude a una consulta y le dicen, tiene un cáncer de pulmón. Pregunta del paciente, ¿cuánto me queda, doctor? Y el doctor le dice, 6 meses. Y se muere a los 6 meses. Porque el paciente no tiene conocimiento de lo que le está diciendo el doctor. Le está diciendo que la vida media de los pacientes diagnosticados de este tipo de cáncer son 6 meses, que significa que la mitad de la gente diagnosticado con este tumor, los 6 primeros meses de vida tienen más riesgo de morirse. Pero a partir del 6.º mes tiene menos riesgo. Si la actitud del médico le dijese esta explicación, el paciente diría, cuanto más avanza el tiempo, más posibilidades tengo de curarme. Pero la información que recibe es, me voy a morir en 6 meses. Y se muere en 6 meses. Y no es una actitud de ensañamiento por parte de la medicina, es que nos lo han enseñado así en la carrera, a darle más soporte a la estadística, y esa estadística entra en una parte de creencia que al paciente le da igual la estadística, al paciente lo que quiere es curarse. No entra dentro del código de tiene que haber 30 o yo quiero ser de los que se curan. Quiere curarse. A él es uno. Pero como médico hemos funcionado en estadísticas y hay que tener mucho cuidado con ellas. Y ya finalmente digo la parte del par biomagnético, lo que dice Goiz. El 50% de la enfermedad es el miedo, el 50% de la curación es la fe. Y esa fe hay que saberla mover. Bueno, ahora ya pasamos a la parte más científica de la ponencia. Demostrar el efecto biológico del par biomagnético es el objetivo de esta ponencia. Efecto biológico. Yo ya no, todavía en la fase curativa habría que hacer un ensayo clínico, pero bueno, yo creo que vamos a llegar, como dice Bardasano, llorando y consiguiendo dinero. Pero bueno, se intenta resaltar lo más medible en el proceso del fenómeno del par biomagnético. Es decir, de todo lo que se ha descrito, de todo eso, que es poner un imán, coger el ritmo de las piernas, moverlo, colocarlo, que se acorte la pierna, que no se acorte, se coloca en el otro sitio, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos intentado comprobar si se modifica el estado de excitabilidad neuromuscular mediante la medición con el retomo de Bernstein tras la aplicación de pares magnéticos. Entonces, voy a describir ahora en esta parte de la ponencia todo el tema de la neuroexcitabilidad neuromuscular, cómo los grandes fisiólogos de hace 2 siglos llegaron a la conclusión de la importancia de la excitabilidad neuromuscular en el cuerpo, cómo se mide y luego veremos los resultados que hemos conseguido en los estudios. El retomo de Bernstein. Voy a hablar del origen de la excitabilidad neuromuscular, la descripción de la excitabilidad, el punto de cronaxia y de reobase, básicos y fundamentales para cualquier estudio de curva de intensidad y duración, uso del reotomo en la excitabilidad y valoración de las curvas. Origen de la excitabilidad. Aquí tenemos a Dubois-Reymond, que fue un médico, un fisiólogo del año 1845, alemán, y este hombre descubrió y estableció, porque aquí todos los fisiólogos lo que querían en aquella época era imponer leyes. Hay un montón de leyes, cada médico que sacaba una conclusión ponía su ley, intentando dar avance y soporte. Bueno, imagínense, en 1845 no sabían ni que había un potencial de acción. Pero bueno, Dubois-Reymond establece que la excitación neuromuscular nerviosa era producida solo por estados de corriente eléctrica. Es decir, él puso un galvanómetro y entonces daba impulsos y demostraba que se acortaba el músculo. Y dijo, el impulso eléctrico actúa. Y midió la corriente asociada al impulso muscular. Este concepto es muy importante. Midió la corriente.
pero no la duración. O sea, no establecía para nada el tema de la duración. De hecho, en un libro de Lapicque del año 1907, que se llama La Chronaxie de l'Homme, lo primero que hace es criticar a Dubois-Reymond y ponerlo a caldo. Lo que no sé es si se enfadó tanto con él porque era alemán, porque el francés, en el año 1907, después de la guerra de 1870, vete todo a saber cómo estaba el tema. Pero realmente el aporte que dio Dubois-Reymond es importante en la época que lo dio, cómo lo dio y con las técnicas que tenían, porque demostró que la corriente eléctrica afecta al músculo. Siguiente discípulo suyo, que fue Bernstein, que era discípulo de Dubois-Reymond, estuvo en el mismo laboratorio, y Edward Bernstein, discípulo, demostró la existencia del potencial de acción de la membrana, describiendo la curva de despolarización gracias al inventar el reotomo. Porque aquí el problema que tenían estos fisiólogos es que no tenían aparatos medibles, aparatos para medir el efecto. Entonces tenían que inventarse el aparato e demostrar que ese aparato medía unas cosas y luego aplicarlo. O sea, eran investigadores desde cero, creaban los aparatos. El reotomo, aparato usado por Dubois-Reymond. El aparato usado por Dubois-Reymond era demasiado lento, no valoraba el curso temporal, no había factor tiempo. Y en cambio Bernstein, reotomo, partes de tiempo, realizó un marcador mecánico y un circuito de muestreo, donde se conectaban dos electrodos durante una fracción de milisegundo. Entonces Bernstein fue descubriendo con un movimiento cíclico, estimulando por cada vez que daba una vuelta cada vez que daba una vuelta circular, estimulaba los electrodos, activaba y desactivaba. Y en fracciones de milisegundo, en función de la velocidad que daba vueltas el reotomo, podía descubrir cuándo se activaba el músculo y cuándo no se activaba. De esta manera, mediante el reotomo, Bernstein pudo comparar las lecturas estimulando a intervalos de igual duración después del impulso. Pudo comparar diferentes porciones del potencial de acción dependiendo del tiempo y la intensidad. Y tenemos aquí la primera curva del potencial de acción. Es qué estímulo necesitas mínimo para que se desencadene el acortamiento. Construyó el curso temporal del potencial de acción. Cambiando el retardo de la estimulación, pudo predecir cuándo se iba a producir una estimulación y cuándo no. Es decir, se originaba el potencial de acción. El factor tiempo, así como la intensidad del estímulo, empezaban a actuar en la excitabilidad neuromuscular. Más tarde, más investigadores fueron desarrollando este hecho. Aquí tenemos en el libro de La máquina nerviosa, La machine nerveuse de Lapicque, que afortunadamente ahora hay una cosa maravillosa que se llama Internet. Entonces tú estás leyendo, te bajas de una publicación de Bernstein, como neurofisiólogo alemán, descubriendo el potencial de acción, y te pone debajo, referencia bibliográfica, La máquina nerviosa, Machine Nerveuse de Lapicque, año 1935. Te vas a Internet, buscas la Machine Nerveuse y te aparece un librero en Israel que lo tiene. Se lo pides, te lo envía y lo tienes en casa 4 días más tarde. Y entonces tienes un libro de Lapicque. Claro, yo me pongo a llorar cuando recibo el libro. Lo primero que hago es esa noche no duermo. Y entonces aquí Lapicque describe la forma en función del tiempo. Desde 1871 Bernstein había conseguido trazar la curva de una variación elementaria de potencial de una manera un aparato ingenioso mecánico llamado reotomo repetidor. Repetidor porque repetía el ciclo. Y aquí tenemos la descripción de Lapicque que honra a Bernstein. Siguiente. Fick, otro discípulo, vamos en la época ya cronáxica, en la época de la búsqueda del tiempo, de la búsqueda de la medición del tiempo, del umbral necesario para producir la excitabilidad. En contra de la teoría de Dubois, también describió la necesidad del tiempo como factor necesario para la excitabilidad neuromuscular. El tiempo es muy importante y la medición del tiempo más. Engelmann demostró la relación entre la intensidad y la duración de la excitación como variables fundamentales en la excitabilidad neuromuscular. Engelmann, además, empezó a dar una fórmula matemática, le dio un sustento matemático a la curva de intensidad-duración con respecto a la excitabilidad neuromuscular. Más tarde Lapicque esta fórmula la fue ampliando y descubrió el término de cronaxia. Weiss, otro discípulo, ya creó un aparatito muy ingenioso y dio un dispositivo de corriente continua que conectaba e interrumpía bruscamente mediante un pulso rectangular que podía controlar. Entonces lo hacía con el reotomo balístico. Yo cuando leí esto la primera vez no entendía, reotomo balístico, y es que el hombre ponía el reotomo y ponía una carabina con un perdigón.
Entonces, él sabía la velocidad en la cual salía el perdigón, sabía la velocidad de la salida del perdigón y cuánto tiempo tardaba. Entonces, cada vez que daba el pistoletazo de salida, el perdigón salía, entonces activaba un electrodo y en el electrodo siguiente lo desactivaba el perdigón porque lo metía en el mismo tubo. Entonces, en función de si aumentaba o disminuía la distancia de ambos electrodos, podía saber perfectamente el tiempo que transcurría. Porque aquí estaban buscando el tiempo, cuánto tiempo era necesario. Entonces, imaginaos el hombre cómo discurrió. Yo cuando entendí lo de balístico, yo, ¿pero una bala? Pues sí, una bala. Denominó este dispositivo de reotomo balístico y consistía en una placa de carabina de velocidad controlada que cortaba dos conductores separados a una distancia variable a voluntad. Y a partir de aquí pudo establecer el tiempo que había entre los dos electrodos. Comprobó que las corrientes de corta duración necesitan mayor intensidad para excitar la placa neuromuscular. A menos tiempo, más intensidad. Acuñó el término reobase. El término reobase es gracias al Dr. Weiss, que es el voltaje necesario para que una corriente fuera eficaz, es decir, la intensidad mínima necesaria para producir una respuesta. Este término de reobase veremos que es fundamental en el estudio de las curvas de excitabilidad neuromuscular. Y es gracias al Dr. Weiss y su reotomo balístico. Ahora, yo me pongo en la situación del 1901, este hombre coge una carabina, la pone en un proyector, y fue creando sus métodos. Y ya pasamos a Lapicque, que aquí tenemos la foto de este gran francés. Para que entiendan la grandeza del profesor Lapicque, actualmente todos los circuitos neuronales de simulación neuronal a nivel del cerebro copian el Lapicque demostró cómo funcionaba la neurona eléctricamente y entonces hizo una simulación de electrodos, haciendo inputs y outputs. Hizo un pequeño sistema eléctrico de funcionamiento neuronal. Bueno, pues este sistema eléctrico de funcionamiento neuronal descrito en Lapicque en 1907 todavía se copia en todo el tema de la robótica, la domótica. O sea, que era realmente una persona muy avanzada para la época que vivía. Lapicque, fisiólogo francés, estableció la medida del tiempo fisiológico, único elemento constante en la excitabilidad, la cronaxia. Esto lo demuestra por un análisis matemático que hace sutil y elegante de la fórmula que le dio Fick, que luego os enseñaré. La cronaxia es la duración del impulso necesario para producir el doble de la reobase. Gracias a la cronaxia se pudieron determinar los sistemas de regulación del sistema nervioso periférico y central, donde se acuñó el término cronaxia de subordinación. Porque en esta época estaba también Sherrington, no sé si os acordáis de Sherrington, el famoso fisiólogo que demostró que cuando tú haces el estímulo antagonista de los músculos, si tú necesitas una flexión, el otro está en contracción. Entonces, Lapicque era amigo de Sherrington y entre los dos intentaron investigar por qué se producía eso a nivel fisiológico. Y lo que hacían eran, en las pobres ranas, porque todo esto está buscado en los musculitos, en los nervios de las ranas, les iban cortando el sistema nervioso central y se dieron cuenta que en unos puntos la cronaxia aumentaba, en otros puntos la cronaxia disminuía en función de la sección que hacían a nivel cerebral. Y esto le permitió averiguar cómo el cerebro iba controlando el estímulo motor, tanto para las aferencias como para las eferencias. Y gracias al punto de cronaxia, de hecho ahora hay unos aparatos que se llaman cronaximeters, que los usan los neurólogos a nivel de operaciones de neurocirugía, donde buscan el punto de cronaxia neuronal y allí saben que esa zona interviene en un aspecto neuronal y no en otro. Entonces, aquí tenemos los diferentes en el libro, este libro es del libro La fisiología de la cronaxie de Lapicque, donde se ve perfectamente cómo hay a menos intensidad, a menos tiempo, mayor intensidad, y todas las curvas son las mismas. O sea, Lapicque demuestra realmente que todas las curvas de excitabilidad son las mismas para todos los seres humanos del planeta. Ejemplo del libro La Machine Nerveuse, donde describe las curvas de excitabilidad. Sigo. Y este es el primer reotomo que usa Lapicque. Entonces él ponía un peso, soltaba el peso y como el peso sabía perfectamente a velocidad que bajaba,
Sabía perfectamente cuánto tiempo, cuántas vueltas daba y conocía específicamente el ritmo de ese reotomo. Luego, poquito a poquito, fue mejorando los reotomos, se introdujo un poquito de electricidad, y estos son reotomos que tienen descritos en sus libros para estudiar las curvas de excitabilidad, un poco más moderno que el anterior. Ya vemos que incluso, porque el problema que tenían es que no medían muy bien la velocidad del circuito, ya que no tenían muy buena calidad en aquella época para encontrar la modulación de la intensidad. Y aquí, esto es una referencia, porque yo honro mucho a las mujeres. Y resulta que es que Lapicque estaba casada con Madame Lapicque, hija de Manuel Heredia, que era español. Y Madame Lapicque hizo una tesis sobre la conaxia. Y realmente en esa tesis, si lo lees entre líneas, establece todos los principios y todos los postulados de Lapicque. Con lo cual yo no sé realmente quién fue el creador, si el hombre o la mujer. Pero en aquella época no podía manifestarse. Esto es lo mismo le pasó a Madame Curie, donde se explica, entonces, la mujer de Lapicque, que este libro, pues esto también lo he conseguido en internet, lo envías, no, oye, una tesis de la mujer de Lapicque, a ver qué dice, y verbilo, pum, lo vienes, en 4 días te llega, la lees y dices, anda, fíjate, o sea, la mujer participó activamente en sus estudios, o Lapicque participó en los estudios de la mujer, ya no lo sé, donde explica con exactitud el método científico para llegar al concepto de cronaxia y reobase, así como su uso en las aplicaciones médicas y descubrir el funcionamiento del sistema nervioso central. O sea, gracias a Lapicque sabemos sabemos toda la teoría de la motoneurona inferior, de la motoneurona superior, las sustancias de relevo, y son todos puntos de cronaxia. Lapicque tuvo un discípulo francés que se llama Bourguignon, y este hombre, en el año 1940, calculó todas las medidas de cronaxia de los tejidos nervioso y muscular, estableciendo los parámetros de la enfermedad y la salud. Y este es el libro de la Conaxis et l'Homme, que por cierto, José Luis, te he conseguido una copia. Y entonces aquí tenemos a Bourguignon trabajando en su laboratorio, viendo específicamente, ponía el electrodo y con la enfermera ayudante podía valorar perfectamente punto por punto todas las mediciones. Y es un libro maravilloso donde te explica la cronaxia de todos los puntos del cuerpo. La curva que resulta de todos los estímulos es esta. Es una curva donde tenemos la reobase, el mínimo estímulo necesario para que se produzca la estimulación. Esto es el tiempo y aquí es la intensidad. A menor tiempo, más intensidad. Estas curvas son comunes para cualquier fisiólogo que sepa un poquito, o cualquier electrofisiólogo, o cualquier fisioterapeuta que mide el tiempo de cronaxia y reobase. Todas las curvas son comunes. Finalmente, después de Bourguignon, que es otro francés de la época, surge Lavoisier, al cual nuestro compañero Manuel Arranz honra permanentemente, yo también de hecho. Lavoisier, médico cirujano francés, a finales de los años 50, junto con el apoyo del doctor Guillot, que también fue discípulo de Lapicque, que estaban todos en la misma época, y de su mujer, que es anestesista, usó el reotomo para medir exactamente el estado del terreno de los pacientes. ¿Por qué le pasó esto? Lapicque, la mujer era anestesista y él era cirujano. Y cada vez que operaba a un paciente, perfectamente operado, después en la reanimación el paciente fallecía, pero con la analítica perfecta. Y no sabían por qué el paciente se moría después de una operación. Y empezó a pensar que era por el estrés mantenido, el estrés que sostenía el paciente durante esa operación. Y pensó, si yo tengo una medición del estímulo de estrés, sabéis si esa persona está preparada para una operación o no, y así evitaré el efecto secundario después de operar. Y a partir de ahí fue pensando en el modo reaccional individual de cada ser humano frente a un estímulo de estrés. De hecho, Lavoisier fue el que primero sintetizó un neuroléptico, la clorpromacina, porque investigó mucho en el tema neuronal para saber cómo la persona reaccionaba frente a los estímulos de estrés. Os aconsejo ver en YouTube una cosita que tiene de ratas muy interesante sobre cómo la persona se adapta al estrés y cómo una rata se adapta al estrés cuando no sabe huir, porque aquí o huyes o te pegas, si no te mueres. Y entonces estableció el concepto del terreno de los pacientes. El terreno, si era simpático-tónico o parasimpático-tónico. Era la época de la síntesis de medicamentos que comprobaron con las curvas de excitabilidad cómo se modificaban en función del uso de parasimpático-tónicos o simpáticos miméticos.
El terreno del paciente es la relación entre la energía que se pierde y la energía que se dispone para vivir. Esto los compañeros que hagan naturismo tienen un buen concepto de lo que significa el terreno, porque es un concepto a nivel naturópata muy importante. Los que no han leído al respecto, que sepan los médicos convencionales que el terreno es la relación, es la medida entre el simpático y el parasimpático. Ese juego entre el simpático y el parasimpático nos da el estado del terreno. Un terreno anabólico corresponde a la energía que se dispone para consumir. Un terreno catabólico es la energía que se consume durante el día. El catalogismo lleva al sistema nervioso a un estado simpático. El anabolismo lleva al sistema nervioso a un estado parasimpático, la vagotonía. El catabolismo secreta un cierto tipo de hormonas, ACTH, TSH y estrógenos. El anabolismo secreta hormonas testosterona e insulina. Esto es muy importante porque luego veremos cómo las curvas se pueden modificar o no en función del estado del terreno. Catabólico. La membrana se despolariza, tejido intersticial entra en alcalinidad, sangre en acidez, sistema nervioso en alerta, simpaticotonía, hormonas. El proceso catabólico ayuda, la célula consume sus reservas, no se puede despolarizar y para repolarizar u obtener una respuesta necesita más energía. Se encuentra en un estado de hipoexcitabilidad, es decir, necesitas mucha energía para que esa célula se active. Que esto era exactamente lo que ocurría en las operaciones. Cuando la Boguit operaba con su mujer, estamos en los principios de los años 50, o sea, no ha habido todo el desarrollo a nivel de fármacos para controlar, para inducir la anestesia en un paciente. Y entonces él se daba cuenta que si el estrés era tan grande, luego esa célula se quedaba sin recursos energéticos para vivir, porque se los habían consumido. Y si estaba en un terreno simpaticotónico, fallecía el paciente. Y aquí tenemos las curvas. Entonces, en una curva tenemos la curva de excitabilidad, que son comunes para todos los músculos del cuerpo. Se comprueba que en los procesos catabólicos la curva aumenta, es decir, va hacia arriba en el eje, porque necesitas más intensidad para el mismo estímulo, más intensidad, estás metiendo más energía. La membrana celular se encuentra en hipoexcitabilidad, o sea, es muy difícil excitarla porque está muy sobrecargada, muy saturada. En cambio, que en un terreno anabólico o parasimpático tenemos membrana repolarizada, tejido intersticial en acidez, sangre en alcalinidad, sistema nervioso en parasimpaticotonía, hormonas anabólicas, insulina y testosterona. La célula se encuentra preparada para excitarse en un terreno anabólico. El estímulo débil va a producir una respuesta más fácilmente porque tiene más recursos energéticos. La intensidad menor es un estado de hiperexcitabilidad, es decir, es más fácil que se excite. ¿Y qué obtendremos en la curva? La curva disminuye. En el terreno anabólico, con un estímulo de menos intensidad, la célula se despolariza antes y la membrana celular es hipoexcitable. Voy muy bien de tiempo. Sigo. Finalmente llegamos a Delons. Este tiene un librito que se llama La medida de la excitabilidad, donde este médico general de los años 60 en Francia, discípulo del profesor Quillot y Laborit, estableció un método de diagnóstico sencillo gracias al uso de reótomo. Y su propuesta de tratamiento fue la siguiente. Cuando uno lee el libro de Delons, piensa, ¿y yo que he recetado medicamentos sin conocer el terreno del paciente? Porque ahí es donde se producen todos los efectos secundarios. No es que esté mal indicada el medicamento, es que el terreno del paciente está o simpaticotónico o parasimpático y veremos qué pasa. Si el umbral de excitabilidad es bajo, cualquier estímulo leve que sea producirá una despolarización. Tendremos un estado de hiperexcitabilidad, proceso anabólico, estado parasimpático. Esto es lo que postula Delons, que es exactamente lo que dice Laborit. Si el umbral de excitabilidad es alto, será necesario un estímulo de mayor intensidad para producir una despolarización. Tendremos un estado de hipoexcitabilidad o hipersimpaticotonía. Entonces llegamos a la curva siguiente, que es una curva que es la que en la investigación hemos usado el mismo reótomo que usaba Delons en los años 80 más o menos. Tenemos una curva, aquí tendríamos la reobase en el tiempo largo,
Y entonces tenemos que cuando la curva aumenta es un estado de hipoexcitabilidad porque hace falta más intensidad para excitar la célula. En cambio, que si la curva tiende a disminuir, hace falta menos intensidad para excitar la célula. Por eso lo llama estado de hiperexcitabilidad. Y tenemos lo siguiente: catabolismo en estado de curvas altas y anabolismo en estado de curvas bajas. Pero, fíjense lo interesante del concepto. Delons medía a todos los pacientes con el reotomo. No es un acto terapéutico. Acto de medición tardaba algo así como 3 minutos. Y en función de si la curva era alta o baja, sabía lo que le podía dar al paciente. Entonces el paciente le venía: tengo jaquecas. Si un paciente padece de jaquecas con una curva simpaticotónica muy alta, una aspirina, que es más simpaticotónico, produce el efecto secundario de la hemorragia digestiva, porque estás aumentando el estado. Entonces, cuando tienes una jaqueca de un paciente simpaticotónico, lo mejor es dar un gelocatil, que no es simpaticotónico. No sé si queda claro el concepto. El concepto es tan brutal que evitaríamos un montón de efectos secundarios en los pacientes, sobre todo por el siguiente, porque si el estado del paciente, el estado del terreno del paciente es parasimpático, anabólico, está bajito, pero te viene hipertenso. Tú le tomas la tensión en diferentes ocasiones y te viene hipertenso. Le das el propanolol y ¿qué produces? Mareos. Y esa persona el propanolol le sienta fatal porque su estado es parasimpático. ¿Vemos claro este concepto? Entonces yo creo que habría que desarrollar reotomos, no sé, en una aplicación del móvil o algo, para que el médico de zona tuviese el reotomo, lo mide la enfermera y ya sabe perfectamente que a esa persona, si está con hipertensión, no le puedo dar Sumial, porque es que me lo cargo, que son los efectos secundarios que tenemos con los medicamentos, porque la farmacocinética del medicamento está muy bien realizada. Se sabe perfectamente en dónde actúa, si es a nivel simpático o parasimpático, y a partir de ahí evitarías todos los efectos secundarios. Esto da mucho que pensar, ¿eh? Ya he dicho que el mundo es el de las ideas. Y esta idea da mucho que pensar sobre nuestro acto terapéutico como médicos que recetamos y que tenemos el poder de recetar. Sigo. Todo efecto regulador sobre la excitabilidad mejorará la despolarización celular y disminuirá su umbral. Cualquier maniobra terapéutica donde la curva de excitabilidad mejore, vaya más a la normalidad, tendremos resultados a nivel clínico. Un estímulo químico, eléctrico, físico, aquí también ponía magnético. Lo que pasa que como no va a funcionar el ordenador, lo había guardado en la ponencia del ordenador y no... Bueno, magnético. Es capaz de inducir una respuesta sobre el tejido neuromuscular mediante la modificación del potencial de membrana en reposo, transformando el potencial de membrana en un potencial de acción. Esto es la definición de excitabilidad neuromuscular. Y nuestra hipótesis de trabajo es: ¿y los imanes qué hacen sobre la excitabilidad neuromuscular? ¿Queda clara la idea del trabajo? Lo salto. Valoración de la aplicación del par biomagnético sobre la excitabilidad neuromuscular. Entonces, lo que os he descrito en la ponencia es, primera parte, descripción del fenómeno del par, segunda parte, descripción de lo que es las curvas de excitabilidad, y vamos a unir esos dos conceptos. La idea, unir, crear. Y la hipótesis a demostrar es si los pares magnéticos tienen un efecto biológico sobre el cuerpo al modificar significativamente las curvas de excitabilidad neuromuscular medidas por el reotomo. Entonces, partiendo de la base de que el fenómeno del par biomagnético incluye al terapeuta o médico que toca los pies, la observación hemos decidido quedarnos con simplemente colocar dos pares en la zona, en dos pares que ahora os voy a decir, en dos puntos específicos, antes y después de la medición del reotomo, a doble ciego. Material, dos imanes, aquí pone, son 1000 Gauss, no son 100, que se me ha saltado el cero. Forrados con la misma orientación norte-sur, o sea, por un lado norte y por otro lado sur, rojo y negro. El reotomo que se ha usado es el RH62. Personas sanas, síntoma de medicación porque puede falsear las curvas, entre 25 y 65 años de edad. Importante, hora del estudio. Se valoró, al principio, al hacer las mediciones, nos dimos cuenta que el efecto
sobre el paciente por la tarde es diferente que por la mañana. Y es por el ciclo del cortisol. Nos olvidamos de los ritmos, y los ritmos son muy importantes. El ritmo biológico del cortisol, en la curva del cortisol, por la mañana la persona está más fácilmente excitable que por la tarde. Por eso los que trabajemos por la tarde con pacientes funcionan peor. No es que funciones tú peor, es que el paciente funciona peor porque no hay efecto, porque su curva de cortisol está cayendo a las 7 de la tarde, se encuentra en vagotonía y debería comer, cosa que nunca hacemos en España. Comemos a las 11, así nos va. Aquí veis, se ve bien exactamente dónde se ha hecho la medición, en el nervio popliteo ciático. Medición de los tiempos, tanto en intensidad como de duración, en el nervio ciático popliteo externo. Debería haber aparecido el pie, no sé por qué se ha cortado la foto. Lo que se hace es que se coloca el electrodo que va al reotomo y luego el otro electrodo lo sujeta al paciente. Uno va aumentando la intensidad hasta que se produzca un acortamiento que es del dedo gordo, la pierna se mueve. El dedo gordo se mueve o la pierna. Entonces tú vas aumentando la intensidad hasta que se mueve, cambiando la duración. Aquí ha habido personas que lo han vivido, no es un estímulo, no hace mucho daño, simplemente se ve el acortamiento. Aquí es el nervio ciático popliteo externo, la localización de donde hemos medido, y este es el reotomo. En los casos, hemos hecho 42 casos. ¿Cómo hemos procedido a la investigación? Medición de la curva de excitabilidad en el nervio ciático posterior, la hemos medido con el reotomo. Se han aplicado los imanes de neodimio durante 20 minutos en posición de cúbito supino. Aquí estaba de pie la paciente, pero era tumbada en una camilla. Poníamos un imán norte en occipital, un imán sur en lumbar. Aquí las lumbares estarían un poco más arriba, pero bueno. En los controles, que son 32 controles, cuando superas el número de 30, el valor estadístico es significativo. Medición con reotomo en el nervio ciático posterior, se lo coloca al paciente en la camilla con el placebo en la zona occipital lumbar. Es decir, se colocaba un imán que era igual que es este, con el mismo grosor, el mismo tamaño, para hacer el placebo. Y la persona que medía no sabía si se ponían imanes o no, a doble ciego. El tamaño y la forma del imán eran importantes para que tanto el que medía como el paciente no supiese si le estaban poniendo imanes o no. ¿Por qué digo esto? Digo esto por el efecto fenomenológico de lo que puedes implicarte en una terapia. Si yo sé que estoy poniendo imanes, ya tengo una actitud diferente a si sé que no me la estoy poniendo. Punto primero. Y punto segundo, tamaño y forma importantísima, porque hemos visto antes todo lo que significa con el doctor Amaya, sí, lo importante que es la estimulación táctil. Entonces, si no pones un tamaño igual que el imán, la modificación de las curvas podía ser por la estimulación que hacía el imán sobre esta zona. Entonces cogimos exactamente lo mismo, pesaba igual y todo, era una goma de borrar dentro. Sigo. Estudio estadístico. Se aplicó la T-de-estudio en apareada, comparando los efectos de los pares biomagnéticos con respecto al placebo. Y hicimos dos estudios. Uno primero de 20 casos y 20 controles para ver qué pasaba. Y encontramos unos resultados. Entonces, como encontramos unos resultados que parecían favorables, que había un resultado, aumentamos la muestra. Y es que al aumentar la muestra encontramos el mismo resultado que con menos pacientes. Eso tiene una doble importancia a nivel estadístico, que es que si con una poquita muestra te encuentras un resultado y luego ampliando la muestra casi al doble encuentras el mismo resultado, la importancia estadística es mayor. Encontramos lo siguiente: curvas de excitabilidad neuromuscular con imanes control. Recordemos que estas curvas, la curva te está dando la representación del estado del terreno, si es simpático-tónico o si es parasimpático. ¿Qué encontramos? Tenemos en la curva de nervios con imanes. En el nervio es nervio ciático popliteo externo. Y encontramos en azul antes, en rojo después. Vemos que la medición de la curva antes de poner los imanes tiene una intensidad para el tiempo 0,1 de 15,8 miliamperios, 0,3 de 8,73, 1 milisegundo 5,8 y aquí en términos de reo base se acercan un poquito, 3,28, 2,92. Eso es antes
de poner los imanes. Y después de poner los imanes en estudio a doble ciego, encontramos que la curva está por debajo de la primera. Aplicando la T-de-Student apareada, comparándolo con placebo, encontramos que en los valores de 0,1 milisegundo, de 1, 3 y 10, la T pareada es significativa. ¿Qué significa? Que en estos datos la muestra es fiable y es contrastable estadísticamente, con lo cual en los valores de 0,1, de 1, de 3 y de 10, la muestra es significativa y se produce los imanes producen un efecto parasimpático tónico sobre el cuerpo. ¿Qué pasa ahora con el placebo? Curvas de excitabilidad neuromuscular con roles, sin imanes, placebo, coma de borrar. Encontramos antes de la medición y después de la medición. Antes de la medición es en azul, después de la medición es en rojo. Encontramos que la curva aumenta, pero no solo es que aumente, es que a nivel de la T-de-Student no hay ningún dato significativo. Con lo cual, con respecto a los imanes, hay una respuesta significativa en el estudio. No funciona. Porque la sospecha que teníamos era a ver si el cambio se produce porque el paciente se queda 20 minutitos relajado tumbado en la camilla, que también podría ser, y no es así. Los imanes tienen un efecto. La aplicación de los pares magnéticos en la zona occipital lumbar modifica el estado de excitabilidad neuromuscular significativamente en los tiempos antes mencionados, con respecto al placebo. Se produce una respuesta que tiende a la hiperexcitabilidad porque el umbral disminuye significativamente. Antes en la ponencia he explicado que cuando la curva bajaba, el cuerpo se relajaba y funciona mejor. El descenso del umbral permite una mayor facilidad para la excitabilidad neuromuscular, activando los fenómenos anabólicos celulares, mejorando la respuesta oxigenativa celular, que fue lo que describió Laborit. Por eso él no operaba si una persona estaba en simpaticotonía. Los imanes producen un efecto parasimpaticotónico a nivel biológico, equilibran en consecuencia el pH celular. Basándonos en el fundamento de la excitabilidad neuromuscular, se encuentra en una consecuencia que se modifica el pH que anteriormente estaría alterado por lo que postula Goiz de acidez y alcalinidad. En el estudio placebo no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa en la medición. Este estudio se ha presentado en 2 ocasiones en póster, en el año 2013 en Tesalónica, en el 2014 en la Conferencia Internacional de Bioelectromagnetismo, donde se reúnen, como dice el doctor Barzano, todos los popes de la ciencia, y el estudio fue aprobado el 8 de junio en la sesión plenaria de póster Biomagnetic Pairs Effect on Neuromuscular Excitability, el doctor Bardasano, el aquí presente, y el doctor José Luis Arranz, demostrando la excitabilidad, y nos lo han autorizado y lo han aprobado. Y aquí tenemos, este es el póster del 2013, el del 2014 no lo tenía a mano. Esto era con 20 casos y 20 controles. Y bueno, pues es un primer avance, hay que seguir, tenemos más ideas pendientes y muchas gracias. Preguntas. Siempre que hablo luego nadie pregunta. No sé por qué. Solamente para que todos puedan preguntar, una sola pregunta al profesor. Luego fuera atiendo a los que queráis, no hay problema. Para no acaparar situaciones, por favor. ¿Ves? Nadie pregunta, me tienen miedo. Soy una buena persona, Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quería preguntarte qué posibilidades tiene de mejora, de cura, tipo de enfermedades neurodegenerativas como es Parkinson o movimientos centrales del sistema central, lo que antiguamente se llamaba el baile de San Vito. ¿Qué posibilidades tienen estas técnicas? Vamos a ver. Gracias. Desde mi punto de vista, yo creo que la enfermedad se produce por 4 realidades físicas.
que son las 4 energías en las cuales nos movemos: magnética, gravitacional, energía fuerte y energía débil, son atómicas, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad de estos procesos fisiológicos se producen por una alteración magnética, los imanes actúan. Cuando no se produce por ese motivo, los imanes no actúan. Entonces, la pregunta suya va sobre la terapia del par biomagnético, no de lo que hemos hecho del estudio. Entonces, experiencias personales con el Parkinson. Bueno, pues hay casos que disminuye el temblor, llega a desaparecer, y casos que no funciona. Pero claro, con que funcione uno, para mí es un milagro que poner 2 imanes y se le corrija un temblor. En la ponencia del año pasado, como esto es un movimiento que se está realizando en México sobre todo, hay un congreso anual del par biomagnético allí, que yo os invito a ir, porque la verdad es que se entiende la medicina desde otro código, no tan científico como lo hemos intentado demostrar aquí, sino el código más humano. Y hubo una chica que habló de una paciente que tenía Parkinson, y demostrando cómo poniendo los imanes en diferentes zonas de la zona suboccipital y temporal derecha, que es donde va directamente hacia la sustancia negra, pues esa persona mejoró mucho de su clínica parkinsoniana. De hecho, hay un par descrito para el Parkinson. Yo no quiero generar expectativas de curación, pero sí de fundamento científico, decir, esto puede ayudar, y por probar no se va a perder nada. Y es una cosa muy barata, que de muy poco coste. Así que yo invito a que si conoces a alguien que lo haga, que vaya y que le ayude a ver si mejora. Y sobre todo, que mejore. Que es que pues me siento mejor. Pues quizás sigo con el tratamiento médico, pero es que si trabajamos a nivel biomagnético, el efecto de los medicamentos funciona mejor, porque al mejorar la estabilidad de la membrana celular, al bajarlo a parasimpaticotonía, se absorben mejor los medicamentos. O sea que es coayudante. ¿Otra pregunta? Enrique, la aplicación del par, cuando lo aplicas para ver dónde están las bacterias o los virus, ¿no? Porque todo es cuestión de bacterias, virus y algo más, ¿no? Infecciones. ¿Es infalible este método? O sea, ¿tú sabes exactamente, o el que lo aplica, un conocedor bueno del par biomagnético, sabe dónde está la infección que puede ocasionar, pues no sé, desde una cistitis hasta un problema cardíaco? Vale, explico la pregunta que hace ya. La enfermedad surge porque te alejas de ti. En el momento que te alejas de ti, hay estrés. Ese estrés te lleva a una pérdida potencial y entras en procesos de alcalinidad o de acidez. Todo lo que sea acercarte a ti es curativo. En el momento que se establece la enfermedad, el par lo que propone es, por un defecto del pH, una depleción del pH, ese pH, esa acidez, es sustrato para que aparezcan virus que irritan aún más esa acidez, y esa alcalinidad es sustrato para que aparezcan más bacterias. Lo importante del par no es pensar en modo infeccioso, de que tú estás quitando una bacteria o quitando un virus o mejorando una situación. Es que estás mejorando el terreno, que es el sustrato en el cual esa bacteria o ese virus va a vivir. Entonces, no hay que pensar en modo de he quitado una cistitis, sino he regulado el pH de la zona del uréter para que la bacteria, la Escherichia coli en este caso, que es la más frecuente, deje de dar molestias. Entonces, ¿es infalible? Pues claro que no. Claro que sí es infalible, o sea, no funciona siempre, porque depende de tantos factores como que el 50% de la enfermedad es el miedo y el 50% es la fe de la curación. Entonces, uno puede tener clarísimamente las ideas fundamentales, puede tener el concepto del terreno, puede tener el concepto de lo que significa un imán. Y entonces en unos pacientes funciona fenomenal y en otros no funciona. Y eso hay que ser muy honesto y hay que seguir investigando hasta encontrar el camino. ¿Que tiene un efecto? Lo hemos demostrado científicamente a nivel parasimpático tónico. Mi deducción es que en ese momento esa persona no debía funcionar, o que no se le ha aplicado el punto exacto. O sea que hay que mejorar. Hay mucho por investigar, hay mucho por investigar, pero la idea, por quedarnos con la idea y quedarnos con la facilidad que es usar 2 imanes, creo que todo el mundo debería conocer que esto regula el efecto al menos a nivel del sistema nervioso vegetativo. ¿Y qué ocurre? Si yo que soy muy clínico, veo muchos pacientes, si tiene un paciente que está muy alterado
está en muy hipersimpaticotonía. Cuando tú le tumbas y no has conseguido una maniobra de relajación, la información no entra, porque necesitas más intensidad para que la acronaxia disminuya. O sea, necesitas más intensidad para que el paciente sea reactivo a lo que tú le estás haciendo. Por eso, en todas las medicinas vibracionales, depende del paciente si funcionan bien o no, depende de la canalización de la vibración que produzca en esa persona. Si la persona está más parasimpática, funciona mejor que si está más en simpaticotonía. De ahí que sea infalible, que no funcione siempre. Depende de la reacción individual. Nosotros nos tenemos que adaptar a la reacción individual del paciente. Y hay gente que le funciona y gente no, pero como todo. ¿Más preguntas? Sí, me han parecido muy interesantes los planteamientos que has hecho, pero sin embargo personalmente creo que todavía esta terapia tiene muchos interrogantes y hay dos puntos que no me han quedado muy claros, digamos, que sería ¿por qué se produce ese acortamiento de la pierna? Y luego, ¿por qué se asocia un determinado pH a las bacterias? Porque las bacterias crecen en un rango. ¿Has visto? En amplios rangos. Sí, ¿ya has hecho la pregunta? Sí, sí. Vale, mira, te cuento. Te puedo tutear, me has tuteado. Vale. Yo he hecho la descripción del fenómeno del par, según como lo describe Goiz. Y luego, en el estudio, no he hablado nada de infección. No he hablado nada de acortamiento. Simplemente me he limitado a poner 2 imanes y no he hablado nada que se acortaba la pierna. Porque científicamente, en el momento que yo, individuo, pongo un imán sobre una persona y digo que se le acorta la pierna, ¿quién dice eso? Yo. No es valorable. Lo tiene que valorar una máquina. Entonces, este es el primer inicio. Tenemos que seguir investigando, porque el motivo en el cual yo estoy aquí explicando esto es porque esa misma pregunta se le hice yo al doctor Goiz. ¿Por qué se acorta la pierna? ¿Cuál es el sustrato? En kinesiología y en otras ciencias se explica muy bien. Y hay unos físicos, hay unos estudiosos rusos que descubren que el ADN se acorta en función de ciertos criterios, ¿no? Pero que se acorte el ADN significa que se acorte la célula, que significa que se acorte el miotomo. Yo sospecho, que eso lo hemos estado hablando con el doctor Bardasano y otros, y Arranz, que se produce por un efecto piezoeléctrico. Es como una regulación piezoeléctrica de todo el cuerpo, que en un momento dado tú estás rompiendo ese equilibrio y producen un estrés. Y frente al estrés, acortamiento por un eje piezoeléctrico. Pero la pregunta es, ¿y por qué la derecha? ¿Y por qué no la izquierda? Y luego, ¿cómo es eso de que en terreno ácido viven virus? ¿Y cómo es eso que en terreno alcalino viven bacterias? Entonces, ¿qué hacemos con la Helicobacter pylori que vive a pH 1,7? Es que no cuadra. Es decir, yo me he leído la literatura microbiológica y hay virus que viven en medios alcalinos y bacterias que son extremófilas, que viven en medios, ácidos, brutales y con unas condiciones de vida inhumanas, ¿no? Entonces, claro, todo esto es Pero es que cuando yo le hice estas preguntas al doctor Goiz, dice que es su teoría y que como teoría él acepta que tiene errores, porque él postula que si una bacteria vive en un medio alcalino, no es una bacteria. ¿Y se sienta tan tranquilo? En un medio ácido no es una bacteria. ¿Y se sienta tan tranquilo? O sea, está en contra de todos los postulados de la microbiología convencional. Yo lo que creo realmente es que el pensamiento de virus-bacteria en algunos casos es cierto, pero es una extrapolación teórica. Es decir, ¿hay un efecto biológico de los imanes? Sí. Intentar demostrar que eso está corrigiendo una infección, habría que ver cómo se hace. ¿De acuerdo? Lo que sí está claro es que a nivel clínico, en la experiencia personal que yo haya podido tener y manejada con otros compañeros que lo tratan, cuando uno tiene una infección de orina crónica, en algunos casos, tú le pones, vas buscando los imanes, a veces salen los imanes que según el doctor Goiz están relacionados con la Escherichia coli y se le quita la infección de orina en el momento. Entonces, ¿que hay una relación? Sí.
¿Que no es una relación necesaria y suficiente? Es decir, ¿que no va en los dos sentidos? Por supuesto. Creo que queda mucho por hacer. Y luego, el acortamiento. El acortamiento es la gran pregunta. O sea, habría que conseguir una máquina que si tú lo tocases, se acortase la pierna. Porque hay mucho de intención. Hay mucho de intención. ¿Que la intención no es científica? Pues sí, no es científica porque no es una máquina. Pero que la intención es real. Y trabajamos con ella todos los días permanentemente. La energía de la intención es curativa. Esta tarde vamos a ir a una ponencia de una compañera que habla sobre la intención y sobre los procesos de cómo actúa a nivel cerebral y cómo cambia tu cerebro en función de la intención que estés trabajando. Y como médico tenemos que saber manejar muy bien la intención. Recuerda lo que significa placebo y lo que significa nocebo. O sea, es que nocebo mata, ¿eh? No es lo mismo. Pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Así que si te vienes le fichamos para el equipo y a ver si encontramos por qué se acorta la pierna. Compañero. Bueno, yo el tema de por qué se acorta la pierna tiene que ver, evidentemente, con lo que se denomina cadenas musculares. ¿Hay que demostrarlo? Eso ya lo demostró, por ejemplo, en las escoliosis. Philippe Juchard trataba las escoliosis. Tú sabes que hay determinadas cadenas anteriores y posteriores que se acortan y producen un aumento o disminución de la curvatura de las escoliosis. Es decir, el fenómeno va por ahí. El estadio anterior tiene que ver con el vegetativo. Segundo, respecto al pH, cada bacteria, cada organismo que vive, vamos a aplicar el término orteguiano, yo soy yo y mis circunstancias, cada microorganismo, cada sistema vive en un nicho. Es decir, una bacteria vive en un nicho electromagnético, vive en un nicho térmico, vive en un nicho de energía débil, en un nicho de pH, etc. De tal manera que un oso no puede, si traemos un oso a una temperatura de 40 grados de Almería, no va a vivir. ¿Por qué? Porque está desadaptado. Entonces, voy a contar una historia que es real. El primer servicio de mujeres mastectomizadas que se creó fue en el Hospital de Cruces de Bilbao. Entonces, ahí las mujeres mastectomizadas hacen linfedema y el mayor riesgo del linfedema, como sabes, bueno, pues son las infecciones, ¿no? Entonces, esas infecciones que habitualmente se producen porque con una aguja, cualquier otra cosa, las erisipelas, las trataban con antibióticos, pero el resultado no era muy acertado. ¿Sabes qué hicieron con las erisipelas? Estoy hablando de la jefa del servicio de drenaje linfático de mastectomizadas. Daban yogur, ponían yogur encima de la... Para corregir el pH. Esto es así. Y con los hongos se da todo lo contrario, bicarbonato. ¿Por qué? Porque estamos variando el nicho en el que se debe vivir. Es decir, cada microorganismo, cada sistema biológico o cada sistema social tiene unas condiciones en las que es estable. Claro, por eso los postulados de Goiz tienen algo de fundamento y es muy rico. Lo que pasa es que hay un poco de determinismo con respecto a que las bacterias viven en medio ácido. Yo creo que cada uno está en su terreno y que tú con los imanes regulas ese terreno para evitar esa irritabilidad de la bacteria y del virus. Entonces, corrigiendo el terreno, se corrige la infección. Pero claro, esto no tiene nada que ver con las teorías de Pasteur, que el microorganismo viene de fuera. Aquí la suposición es que el microorganismo vive dentro, que son las teorías de Bernard. Y bueno, pues ahí estamos. Hipócrates y Galeno igual. Estamos a discusiones. ¿Más preguntas? Yo quisiera saber qué posibilidades de mejora o curación hay con enfermedades mentales graves, como puede ser el trastorno límite de personalidad. Con respecto a las enfermedades, yo creo que al final todos vamos a acabar así. Pero por una razón, porque a medida que el cuerpo vamos evitando que el cuerpo se degenere, entonces lo que se va a degenerar es la mente. Entonces ahora estamos en unos mecanismos de supresión médica, que en cualquier momento damos un antibiótico, damos cosas, evitamos esa salida de toxicidad, la toxicidad va a la mente y al final acaba cumpliendo lo que en homeopatía se llama la ley de Heren, que la enfermedad va de abajo a arriba, y la ley de la curación de Hering, que dice que la enfermedad de arriba a abajo y de dentro a afuera. Y ahora estamos al revés, o sea, estamos haciendo que todo el mundo se degenere en Alzheimer.
¿Por qué? Porque no hemos permitido esa salida de la toxicidad del cuerpo. Entonces, con respecto a los trastornos límites de la personalidad, que es una patología psiquiátrica claro, aquí habría que ver si hay una distorsión del pH dentro del cerebro que puede estar relacionada con este proceso. Yo, en mi experiencia, cero. No me ha funcionado nada en procesos de este tipo psiquiátricos. Pero en depresiones sí que mejoran los pacientes, porque mucho de la depresión se produce por una distorsión de la absorción intestinal de aminoácidos. Es decir, tienen una alteración a nivel del tercer cerebro, que es el digestivo, según los chinos es el primero. Entonces, mejorando el tema intestinal, mejorando con imanes o con probióticos, la persona absorbe mejor la alimentación y entonces tiene más facilidad para promover aminoácidos específicos. Entonces, yo en depresiones sí que he encontrado más resultado. Pero yo, por ejemplo, como la mitad del proceso del par es fenomenológico, nunca trataría a una esquizofrenia. Porque es un trastorno de la realidad y encima tú le vas a poner unos imanes ya. Se puede armar aquí. O sea, yo creo que esos procesos, afortunadamente ahí la medicina ha avanzado mucho y con la medicación adecuada pues se controlan muy bien. Pero vamos, que habría que pensar en un trastorno alimentario de la personalidad. Yo no sé si hay alguna alteración digestiva, pero bueno, por tratarle no pasa nada. Pero yo en mi experiencia, poco resultado. Pero vamos, tenemos todas las hepatitis, todas las infecciones intestinales, todas las colitis ulcerosa. Tenemos un montón de trabajo a nivel de enfermedades que se pueden tratar con imanes. Y las mentales pues es lo más difícil. Lo más complicado, ¿no, Pilar? Tú sabrás. Bueno, yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo. Muy bien, porque muy siempre bien. Estamos hablando de la virtud del imán y yo me pregunto, esto va para toda la mesa, por si alguno tiene experiencia. ¿Se ha hecho algún estudio, se ha comprobado efectos negativos de impactar imanes en el cuerpo? Porque hablábamos de que el magnetismo puede ser bueno o malo. Se introdujo la ponencia. Yo voy a contestar y luego dejo la mano al doctor Bardasano y Álvarez Ude, que saben más a este respecto. Yo voy a decir de la explicación que yo doy cuando me hacen esa pregunta. Este imán no tiene la suficiente capacidad de romper los puentes de hidrógeno celular. Y entonces lo único que hace es aumentar la capacidad adaptativa del cuerpo. O sea, cuando trabajas con imanes de tan poca densidad, si el imán no lo dejas encima del cuerpo todo el tiempo, porque ahí sí que puedo decir por el tiempo, sí puede producir algún proceso, pero es un estímulo donde tú esperas que el cuerpo produzca una reacción. Recuerda la Boguit, la reacción adaptativa. Entonces, no rompe puentes. ¿El cuerpo se adapta o no se adapta? Como lo dejas 20 minutos, yo en mi experiencia, lo máximo que he conseguido, que se ha pasado componiendo imanes, es una reacción de depuración. Es decir, a veces hay mucha intoxicación intestinal, pones los imanes y tienen diarrea o tienen un poquito de dolor de cabeza, que es lo que se llama la crisis curativa clásica de los naturistas, que para mí es error del médico, porque si le drenas no debería tener crisis curativa. Pero al no romper los puentes de hidrógeno, entonces no puede generar una alteración. Pero sí, a grandes frecuencias, sí, pues se pusiesen otro tipo de imanes, yo creo que ahí sí se podría dar algún efecto. No sé, doctor, o Álvarez Ude, si contrastáis algo al respecto. Yo creo que debemos de seguir investigando. Estamos naturalmente en el proceso de demostrar científicamente todos estos hechos y que hay que ir paso a pasito, poco a poco. El crisol de la ciencia lo exige así. Ya comentaba al principio sobre que el bioelectromagnetismo era una ciencia y que teníamos que aplicar los conocimientos de Descartes, que precisamente decía que hasta que no estés completamente seguro de esto, no lo afirmes. Tienes que tener tu espíritu condicionado a que sea la verdad la que buscas y la verdad absoluta, a ser posible. Entonces, siempre en la ciencia está la duda. Y también decíamos que lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. ¿Todo por qué? Porque los modelos van evolucionando, todo va evolucionando, la mente va evolucionando. Nos reiremos a lo mejor dentro de unos años, fijaros lo que hacían los médicos en el siglo pasado, que ya estamos en este, ¿no? Entonces,
Todo evoluciona, todo marcha y naturalmente lo obsoleto se deja atrás. Creo que es necesario repetir, insistir con nuevas tecnologías y verlo todo claro. En el caso de los imanes es lógico el considerarlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres bioelectromagnéticos, por tanto tenemos electricidad y por supuesto magnetismo. La aplicación de imanes está clarísima. Y a Faraday todavía nadie le ha dicho nada. La inducción electromagnética está ahí clara. Es la influencia, y esto que me lo corrobore o me lo denigre el profesor Álvarez Udé, es la acción de un imán sobre corrientes eléctricas en nuestro cuerpo. Y eso tendrá que tener un efecto. Y ese efecto podrá ser bueno o malo. Intentamos que sea siempre la parte noble y la parte buena. No sé. Yo sí quería realmente hacer una pregunta. En prácticas con alumnos hacíamos una práctica que consistía en colocar un electrodo en cada muñeca, el tercero en el tobillo izquierdo, hacer el electro y colocar imanes, un imán encima del corazón. Hay una interferencia entre electrodos y campo magnético. Y sí se observa, además bastante claramente, porque había alumnos que a simple vista ya lo veían, que hay una subida en la onda T, tanto mayor cuanto mayor es la potencia del imán. Si tiene alguna relación esto con lo que está contando, pues hombre, o es un efecto sobre las corrientes intensas de las fibras del corazón. Hombre, a nivel de la el electrocardiograma mide, sabéis, se ponen los electrodos y entonces mide las corrientes porque están íntimamente relacionadas con el movimiento de los minerales, del calcio, del magnesio sobre todo, ¿no? Entonces, cuando hay una modificación de unas ondas, significa que la permeabilidad de la membrana celular cardíaca se ha modificado. Entonces, tiene que haber una correlación directa con lo que estamos explicando aquí. Es una demostración sensata de que, efectivamente, poniendo imanes, se modifica la permeabilidad de la membrana, que es el punto de cronaxia. Efectivamente, igual que lo que hemos sacado, pero eso ya, Sodi Pallares no tenía estudios al respecto de la electrocardiografía magnética. De eso voy a hablar yo después. Pero... Eso lo va a hablar el doctor. Me permite solamente una cosa. La onda T es la que utilizamos habitualmente cuando hay una hipercaliemia, cuando hay un aumento de potasio. Siempre tienes que realizar un electrocardiograma, es decir, no debes basarte en lo que te dice la analítica de laboratorio, porque te puede decir que tienes un potasio de 6,4 y, sin embargo, eso provocarte una fibrilación ventricular. Por eso tienes que hacer siempre un electrocardiograma. La onda T del electrocardiograma, y esto Sodi Pallares lo sabía muy bien y lo tiene descrito en sus libros, es la que mide el potasio. De tal manera que aumento de las ondas T es hiperpotasemia, hipercalemia. Descenso de las ondas T que se producen habitualmente en el infarto provocan todo lo contrario, es decir, un aumento de sodio intracelular y un gradiente de lesión, que decía Sodi Pallares. Es decir, si poníais un imán y aumentaba la onda T, quiere decir que estabais polarizando la célula, es decir, que estabais yendo hacia un estado de equilibrio, de desentropía, de negentropía, que diría Sodi Pallares. Luego lo explicaré. Pues mira, fíjate, lo mismo que has comentado. Ya tenemos más cosas, ¿eh? Bien. Álvarez. Mira, ahora voy a preguntarte si existen ensayos doble ciego con placebo que demuestren eficacia de esta técnica. ¿La eficacia de la técnica o de los pares magnéticos puestos en un...? De los pares magnéticos, de la técnica, de pares magnéticos. No. No hay. Esperamos, si quieres colaborar, podemos hacer de todo. El problema, yo por ejemplo tengo una idea que es cogerte personas que tengan infección de orina crónica, abuelillos, que vamos, te vas a cualquier geriátrico, yo trabajo en geriátricos y el 80% tienen E. coli, o sea, y testar con imanes y comprobar. ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que yo veo de la dificultad? ¿Por qué esto no es contrastable? Porque hay una actitud por parte del que testa. Entonces, claro, habría que poner los imanes simplemente que es los que dice Goid que sirven para la Escherichia coli. Pero es que esos tampoco a veces funcionan, porque el problema de la infección de orina puede ser por otra circunstancia, por otro patógeno o por otro punto anatómico.
Entonces, la dificultad de estos procesos a nivel, con respecto a la medicina convencional, es que como interviene activamente la persona que lo hace, es muy difícil contrastarlo. Pero eso es igual, tú lo haces doble ciego, o sea que no sabes si estás usando unos imanes o otros. Es lo mismo que yo tengo un trabajo. Entonces descartas la actitud del médico en el proceso. La actitud sería la misma siempre. Ojalá. Sería la misma porque tú no sabes si estás usando imanes o no. Bueno. Eso es muy fácil de hacer. Bien. Si hay 25.000 terapeutas, no sé por qué no se ha hecho. Yo tampoco. ¿Sabes por qué no se hace? Porque si uno va a América Latina, lo entiende mejor que aquí. Aquí estamos en el raciocinio y ahí están en el sentimiento. Y entonces el sentimiento es: voy a sacar a la gente adelante. Y no estoy para saber si esto funciona o no. Yo quiero que la gente se cure. Entonces, cuando estás en un congreso de más de 1000 personas, donde solo demuestran casos de cosas que parecen milagro, o sea, parece milagro, de cómo ha podido funcionar esto, pues dices, y yo me estoy aquí preocupando de darle soporte si funciona. En algunos casos funciona. Es un cambio. Pero vamos, yo me gustaría investigar más, hacer un doble ciego y contrastarlo. Sí. Yo quería preguntar si teníais casos o habéis investigado con enfermedades medioambientales, sobre todo personas que sufren de electrosensibilidad. Vamos a ver. La primera pregunta es: ¿por qué una persona es electrosensible y otros no? Todos estamos sometidos a las mismas corrientes, ¿no? O sea, en los edificios, bueno, el doctor Álvarez Zude y Bardasan han estudiado más al respecto, pero la casa es la misma y unas personas somos de piel de lagarto que no te pasa nada y otros en cambio. Entonces, hay que valorar siempre la reactividad individual. Yo he tratado personas con hipersensibilidad pues a corrientes magnéticas, etcétera. Entonces, tienen distorsiones que con los imanes, al corregir esa distorsión, ya no están en un estado de alerta permanente con la hipersensibilidad. Disminuye la alerta y en mucha frecuencia lo que son las cefaleas, los dolores musculares, etcétera, disminuyen significativamente. O sea, de decir, mira doctor, es que ya puedo dormir en mi cuarto. Y es porque el cuerpo se ha adaptado mejor a esa situación gracias a que has quitado esas distorsiones. Lo que no sé si cada cierto tiempo tienen que venir a ponerse los imanes, bueno, que tampoco es mucho, o que cambien de casa, pero sí he encontrado resultados al respecto, ¿eh? O sea que sí invito a las personas que hayan tenido gente con hipersensibilidad múltiple, porque se corrigen. Y por ejemplo, se corrigen muy bien las alergias alimentarias, que es otro tema que ahora está muy en boga, ¿no? Porque sabéis que la medicina va en modas. En mi época era que no teníamos calcio, a todos nos daban calcio, que nos daban el calcio, luego pasamos por el terapia hormonal sustitutiva, luego dicen que no, luego hemos pasado a la osteoporosis y ahora las alergias alimentarias. Y la alergia alimentaria está por el estrés metabólico que tiene el niño a nivel intestinal. Corrigiendo las alteraciones de ese estrés, disminuyes esa hipersensibilidad y el sistema inmunitario no actúa. Dime. Sí, bueno, yo creo que además estamos olvidando algo muy importante, que es que el cuerpo humano tiene un poder que es la propia homeostasia, ¿no? Que según le activemos algunos puntos, casualmente o causalmente, cualquier cosa puede arreglar cualquier cosa. Y donde está, no está. Y lo que parece que es, no es. Entonces eso no debemos de olvidarlo nunca. Porque con cualquier cosita que le hagamos al cuerpo, le damos un escaloncito para que él salga solo. O sea, eso no lo debemos de olvidar. Estamos preguntando que si un punto arregla una cosa. Un punto puede arreglar cualquier cosa. Es así, es el modo reaccional individual de cada persona. Por eso hay personas, por ejemplo, en el caso de los procesos de quimioterapia, no sé si habéis leído hace poco en el Reacciones adversas a medicamentos, hubo el caso de un oncólogo que de repente una paciente que le estaba poniendo una quimio dice: mire doctor, yo es que siento que tengo alcohol debajo de la lengua, como cuando bebes vino, que además soy reactiva, me sienta mal el alcohol y es que noto que me estoy emborrachando. Y el oncólogo, en vez de no hacerle caso, le hizo caso. Dice: oye, pues quizás esto es de lo que le estamos dando. Y se puso a investigar los gramos de alcohol que contienen los productos de quimioterapia. Os dejaré el informe si lo queréis al respecto.
es que, por ejemplo, la gencitabina, que se usa para el cáncer de páncreas, tiene 32 gramos de alcohol cada. Entonces, el efecto secundario de la quimio es por el alcohol, no es el producto. O sea, esos mareos, esos vómitos, es porque se ha cogido un colocón del carajo. No, esto parece mentira. Entonces, ¿qué ocurre? Pero hay otras personas que se ponen quimio y están felices, y están súper felices y les sienta fenomenal. Es el modo reaccional individual, lo que describía la Poggi, lo que tú dices, una cosita y a ver qué pasa. Nosotros hemos hecho la sospecha con IMAR occipital lumbar, y para eso 1 año. Para conseguir a la gente, que os agradezco, aquí hay unos que han venido, llamarles, vienen a la consulta, les testamos, les ponemos esto, vamos a Alcalá, medimos los datos. Pues habría que hacerlo con cada par, a ver el sien que pasa, a ver el axila, el deltoides. Sería bonito hacerlo. Pues eso, como decía Cajal, ¿no? A llorar. Buenas, Enrique. ¿Qué tal? Quería saber si el paro occipital lumbar estaba activo. No. Activo es que cuando tú pones el imán se acorta la pierna. Claro, porque sería interesante saber si cuando está activo la reacción es mucho mayor. Seguramente, cuando lo pones normalmente. Claro. Aquí es que, como lo hice a doble ciego, yo puse el imán y punto. Vamos, los ponía directamente en la camilla, los ponía y no comprobaba nada. No he querido ejercer ninguna actitud sobre el paciente más que quedarme sobre las personas que han venido a hacer el ejercicio, a hacer el ensayo, más que quedarme en la cosa de poner los imanes y punto, que los he colocado, sino otra persona que sabía perfectamente el punto, para no intervenir en nada, porque no quería ninguna intervención. Porque mi actitud como médico es intentar que la gente se cure, entonces para mí esto ha sido un esfuerzo mental muy grande y de decir, no, solo quiero saber si hay resultado, me da igual, y me ha costado, no trabajo así. De acuerdo, gracias. Enrique, y por lo que has dicho es la segunda vez que los pones en un congreso, ¿no? Sí, hemos hecho 2 estudios. Uno con 20 casos y 20 controles y otro aumentando la estadística y salen los mismos resultados. ¿Y qué reacción ha tenido sobre la gente que lo ha escuchado? La misma que la vuestra. Pero ¿ha habido expectación? ¿Ha habido preguntas? Claro, esto es la ciencia. Cuando vas a un congreso y lo expones, tú lo cuentas, silencio. Habitualmente, vamos a ver. Lo que yo he sentido personalmente yendo a un congreso de este tipo es que la gente, los científicos, quieren encontrar algo, pero no hablan de lo que significa. No sé si me explico. O sea, es decir, por ejemplo, en una ponencia, una persona estuvo hablando de la electroterapia en el cáncer. Entonces, demostraba que aumentando la temperatura de la membrana celular de las células tumorales mejoraba el sistema inmunitario y hacía una apoptosis celular. ¿Vale? Eso lo demuestra con sus datos, el aparato funciona, hay unas cosas, unos cables que se metían en los tumores ahí en Michigan y tal. Pregunta del español, have a question, please. Dice, ¿por qué si aumentando la temperatura tú refieres que eso es curativo, ¿por qué nos asustamos tanto cuando un paciente oncológico tiene fiebre? ¿No es una reacción buena y sensata del paciente que tenga su fiebre para luchar contra el tumor? Y lo primero que hacemos es, vete al hospital y antipirético. Y me dijo, I'm not a clinic. No soy un clínico. Es decir, nosotros aportamos la información y luego el que la recoja y el que no la recoja, que no la recoja. Pero vamos, ser aceptado en estas cosas es muy importante porque es darle un sustento a este sistema que no es fácil. Más preguntas. Última pregunta. No, son 1:15, es 1:15. Vale. Última. Para una pregunta. ¿Ya no hay ninguna? Bien, pues damos las gracias al doctor Enrique de Juan y no tiene que envidiar a ningún otro investigador. Creo que la investigación que realiza
es de porvenir y, por supuesto, llegará el momento en que se reconozca. Bueno, no sé. Ahí estamos.